Buenas noches, o buenas mañanas, buenas madrugadas, ya no sé en qué horario estamos. Mi teléfono debe andar mal, porque yo tengo que empezar mi charla a las 18:40 y veo que son como las 20:30, así que debe ser que está aquí. Bueno, pero bueno, por supuesto me adhiero a todos los agradecimientos generalizados a los organizadores, a la gente que ha colaborado para que esto funcionara. Lo señaló Diana, lo señalaron varios. El trabajo de realizar un encuentro de estos es importante, no solamente en lo conceptual, de ver a quién ponemos y todo, sino en todas estas cosas, que haya agua, que funcione el sistema de audio, etc. Y vamos a alargar directamente. Después de todo lo que se dijo de mí ayer y hoy, no les extrañará que mi charla se llame Destruyendo mitos, obviamente, pero la verdad es que es un tema que me preocupa hace mucho tiempo. Yo me vinculé al Congreso hace un poco más de 30 años, y a medida que fui avanzando en estudiar un poco cómo eran las cosas, me di cuenta que tenemos un problema grave con el Congreso en la percepción que del Congreso tienen los ciudadanos y en lo que hacen los medios. Porque lo que es habitual es que se critiquen las cosas que se hacen bien y se alaben las cosas que se hacen mal, al revés de lo que debería ser. Entonces se me ocurrió hacer esta encuesta que les di por ahí, y voy a tratar de destruir algunos mitos a partir de esta encuesta. Primera pregunta. Nosotros tenemos 257 diputados nacionales, 72 senadores nacionales y alrededor de 44 millones de habitantes. Esta relación diputados, o mejor dicho, legisladores-población en la Argentina, ¿cómo es respecto de otros países? ¿Quiénes contestaron que Argentina tiene muchos legisladores por habitante? Levanten la mano. Nadie. ¿Quiénes contestaron que tiene pocos legisladores por habitante? Nadie se anima a levantarla. O sea, todos contestaron no sabe. Bueno, es la respuesta válida. Porque, fíjense, a mí se me ocurrió empezar a ver un poco, comparar lo que son los legisladores de Argentina con otros países. No lo hice para todos los países del mundo, por supuesto, pero lo hice para 69 parlamentos nacionales. Y ahí está el cuadrito, no sé si se alcanza a ver. Ahí está Argentina en el puesto 42, con un legislador cada 135.000 habitantes. Todo lo que está en marroncito, digamos naranja, son los que tienen menos representación y los verdes los que tienen más representación. Como verlo en números es difícil, lo transformé en porcentajes y si le adjudicamos a la Argentina 100%, vemos que Madagascar tiene poquitito menos, Congo, Etiopía, después seguimos bajando, Colombia tiene el 80% de representación, Venezuela, México 68%, Rusia el 57%, Perú tiene apenas un poco más de la mitad de legisladores por habitante que la Argentina, Grecia sigue bajando, Indonesia, Nigeria, China, Pakistán, Bangladesh, Estados Unidos tiene nada más que el 22% de los legisladores por habitante que tenemos nosotros y la India apenas el 8%. Pero también, mira, vayamos un poco para el otro lado. Alemania tiene el 14% más que nosotros, lo mismo que Chile. Australia tiene el 23% más. Canadá el 50% más. España casi el 80%. Francia más del 90%. Bélgica, una vez, es decir, 262%. Y seguimos subiendo, seguimos subiendo. Portugal tiene el triple de legisladores que nosotros. Suiza tiene 4 veces más legisladores que nosotros. Dinamarca, Noruega, Uruguay tiene 5 veces más legisladores que nosotros. No hay un número. Está bien, y ustedes me dirán, lo que pasa es que acá hay países más desarrollados y menos desarrollados. Miren, al lado de Estados Unidos está Bangladesh, que no tiene el mismo grado de desarrollo que Estados Unidos, que yo sepa. Dirán, bueno, pero son países con mayor población, menor población, tampoco, porque si los ordenamos por población, nos encontramos, por ejemplo, que Bosnia y Uruguay, que tienen más o menos la misma población, uno está en el lugar 4, el otro en el 18. Austria, Israel y los Emiratos Árabes, con una población semejante, uno está en el lugar 9, otro en el 24, otro en el 57. Y podemos seguir viendo, Egipto y Filipinas, 40 y 59, Colombia y España, 49 y 25. No hay ninguna relación tampoco con la población. Bueno, pero hay bicamerales y unicamerales, sí, pero tampoco nos indica nada, porque fíjense, sobre la derecha en cursiva los unicamerales, sobre la izquierda los bicamerales, y hay unicamerales y bicamerales por arriba y por debajo de la Argentina. No hay ninguna manera de sacar ninguna conclusión de esto más o menos seria.
Y con las legislaturas provinciales, ¿qué pasa? Por ejemplo, comparado con Estados Unidos, ¿tenemos muchos legisladores por habitante en las provincias o pocos? Ya nadie se anima a decir nada. ¿Sí? ¿Cómo? ¿100 qué? ¿100 legisladores dónde? Senadores. No, senadores nacionales tiene 100. No, yo digo legisladores estaduales, en las legislaturas estaduales de Estados Unidos. Bueno, también hice la cuenta. Tampoco hay muchas soluciones o muchos datos para buscar alguna respuesta. Fíjense, la provincia de Buenos Aires tiene un legislador cada 125.000 habitantes. Es la provincia más representada, menos representada. La más representada es Catamarca, tiene un legislador cada 7.200. Estamos hablando de legislaturas provinciales. Y, o sea que la relación entre la menos representada y la más representada es 17,5 a 1. O sea, Catamarca tiene 17,5 veces más legisladores que la provincia de Buenos Aires. Insisto, legislaturas provinciales. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que es el país con el que tenemos que compararnos. Como señaló Domingo, tenemos que hablar de esto con un país federal, que son nada más que el 15% del total. Bueno, la cuenta dice que con Estados Unidos, California es el estado con menos representación, tiene un legislador cada 319.000 habitantes, o sea, muchísimo menos que Buenos Aires, la tercera parte prácticamente, pero New Hampshire tiene un legislador cada 3.000 habitantes. Discúlpenme mi pronunciación inglesa, como me enseñaron la vez pasada, cuando yo pido una cerveza, mi pronunciación inglesa es tan mala que cuando pido una cerveza, no sé si me van a traer una cerveza, un oso, una barba o un pájaro, pero bueno. El estado de New Hampshire tiene un legislador cada 3.000 habitantes. O sea que la relación entre el menos representado y el más representado es 103 a 1. O sea, allá también está bastante desparejo. Si comparamos el cuadrito en rojo, las provincias argentinas, en azul, sobre la derecha, los estados de Estados Unidos, cantidad de habitantes por legislador, y fíjese, están bien mezcladitos. Está California en la punta, sin duda, después Texas, después Buenos Aires, pero después Córdoba y Carolina del Norte están más o menos igual, Santa Fe y Colorado están igual, Tucumán y Alabama, y también mezclados. La que tenemos más representación en Argentina es Catamarca, pero debajo de Catamarca hay otros 6 estados de Estados Unidos que tienen más legisladores por habitante de Catamarca. Tipo de parlamento, bicamerales, unicamerales. Nosotros tenemos 8 provincias bicamerales y 16 unicamerales. Estados Unidos tiene, todos sus estados son bicamerales con la excepción de Nebraska, y ahí están medio coloreados en verde. Tampoco tenemos ninguna relación en este sentido. Si la provincia de Catamarca tuviera el índice de habitantes por legislador que tiene el estado de California, de sus 57 legisladores le sobrarían 55,7. O sea, la legislatura tendría que tener 1 o 2 legisladores nada más. Pero si la provincia de Buenos Aires tuviera el índice de New Hampshire, en vez de 138 legisladores tendría que tener 5.593. Tampoco es para sacar una cuenta. En la República Argentina, la Cámara más numerosa es la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que tiene 92. La más chica es el Senado de San Luis, que tiene 9. En Estados Unidos, la Cámara más numerosa tiene 400 diputados, además de los 24 senadores. No es legisladores. Diputados, la Cámara de Diputados de New Hampshire tiene 400 diputados. Y la menos numerosa es el Senado de Alaska, que tiene 20. Tampoco tenemos muchas cuentas para sacar. En Argentina, los legisladores locales suman 1.200 para 32 cámaras legislativas. Insisto, son 8 bicamerales, o sea, 8 por 2, más las 16 unicamerales, lo cual da un promedio de 37,5 legisladores por cámara. En Estados Unidos, la cantidad total de legisladores son 7.386 para 99 cámaras legislativas, todos los estados bicamerales con la excepción de Nebraska, lo cual da un promedio de 74,6 legisladores por cámara promedio, o sea, el doble que la Argentina. No hay muchas cuentas para sacar, comparando nada más que 2, como hacía alguna vez una locutora de televisión, no me acuerdo quién era. Punto número 1 de la cuestionario ese. Quisiera hacer muy rápidamente
una síntesis de algunas cuestiones de cómo es la organización de un cuerpo legislativo. Y para esto siempre me acuerdo de una fábula de Leonardo Castellani, que es muy interesante, porque dice que la oveja y el carnero miraban al perro pastor. Y la oveja dijo, qué lindo tipo. Sí, pero es un tipo raro, dijo el carnero. ¿Y qué es ser raro? Ser raro es no ser como yo. Y esto es lo que nos pasa habitualmente con el Congreso. Como no es como las organizaciones que conocemos, nos parece que es rara. No es rara, es distinta. La estructura administrativa del Congreso, si hacemos un análisis de la estructura de la Cámara de Diputados, por ejemplo, nos encontramos que hay una presidencia o del Senado, una secretaría administrativa de la que dependen personal, contaduría, mantenimiento, es decir, todas las áreas que hacen a la organización en sí, y una secretaría parlamentaria de la que dependen las áreas que tienen que ver con el funcionamiento parlamentario. Taquígrafos, despacho parlamentario, información parlamentaria, giro a comisiones, estas cosas. Este esquema es el que se da, hasta donde yo sé, en todos los parlamentos que conozco. En algún caso puede ser, por ejemplo, la legislatura de Neuquén tiene un secretario o secretaria con un adjunto parlamentario y un adjunto administrativo, que es lo mismo que tiene, por ejemplo, el Congreso de las Cortes en España. En algunas legislaturas y en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, ha aparecido una tercera secretaría, que le suelen llamar coordinación o coordinación operativa. No conozco ningún caso que se haya hecho con criterios técnicos de administración, siempre para repartir un cargo, pero existe en muchos lugares, pero este es más o menos el esquema. Esta estructura administrativa es más o menos como lo que conocemos. Presidentes, secretarios, direcciones, departamentos, esta es una estructura arborescente, jerárquica, con estamentos que se hacen más específicos y con mayor cantidad hacia abajo. Y la máxima autoridad de esta estructura, ¿quién es? ¿Quién es? La Cámara, no es el presidente, es la Cámara. Y acá tenemos un problema, porque acá en Tierra del Fuego, bueno, un directorio de 15 no es tan enorme, pero si pensamos en el directorio de 70 que tiene la legislatura de Córdoba, por ejemplo, pesa un poco, y los 257 de la Cámara de Diputados de la Nación pesan más todavía. Esto, cuando empezamos a trabajar en términos de gestión de la calidad, hay que tenerlo en cuenta. Esta estructura administrativa no es la única que hay, porque superpuesta con esta hay otra estructura, que es la estructura legislativa, con 3 estamentos. Los legisladores, cada uno con su grupo directo de trabajo, las comisiones, integradas también por legisladores, y arriba la presidencia y arriba la Cámara en su conjunto, que también es la máxima autoridad. Y por si esto fuera poco, esta estructura legislativa tiene algunas particularidades que también hay que tener en cuenta. La subordinación jerárquica y la funcional están disociadas. Subordinación jerárquica es la capacidad del superior de sancionar al inferior. Subordinación funcional es la capacidad del superior de dar directivas del trabajo al inferior. Habitualmente están juntas en las organizaciones, pero en esta estructura están disociadas. El diputado depende jerárquicamente de la Cámara, pero no depende funcionalmente de la Cámara. Al diputado en su oficina nadie le puede decir de qué temas tiene que ocuparse y mucho menos qué solución tiene que proponer para esos temas que le gusta tratar. Al revés, las comisiones están subordinadas funcionalmente a la Cámara, es la Cámara la que le asigna tareas y dice este proyecto o este otro, pero no hay subordinación jerárquica de las comisiones a la Cámara. La comisión no puede ser sancionada. La comisión no puede ser sancionada. Los legisladores integran más de un estamento de la estructura, obviamente, y acá aparece una particularidad muy interesante, que es que el flujo de directivas y trabajo funciona en sentido inverso. Si uno piensa cualquier organización, la máxima autoridad es la cadena de directivas generales de trabajo. Estas directivas se hacen más específicas y menos generales hasta descendiendo en la organización. Y el que elabora el producto final es el estamento inferior de la organización. El que fabrica el auto no es el señor Peugeot, dueño de la fábrica, son una serie de obreros que van armando el coche. Y el que lleva la carta no es el señor correo, dueño de la empresa de correo, es el cartero. En cambio, fíjense que en un cuerpo legislativo la cosa es al revés. Es el legislador el que elabora un proyecto, esto va a las comisiones, esto va a la Cámara, y la Cámara es la que le hace el último repulgue a la empanada, la que le pone la frutilla al postre, es la que elabora el producto final. La Cámara elabora el producto final. Entonces, esto es una cuestión muy extraña. La máxima autoridad es el operario final en la estructura legislativa.
De nuevo, en temas de gestión de la calidad hay que tenerlo en cuenta. Y por si esto fuera poco, tenemos una tercera estructura, que es la estructura política, que no es ni más ni menos que la Cámara dividida en bloques políticos. Cada bloque tiene su personal, dependiendo, por supuesto, del tamaño de la Cámara y de los presupuestos que haya, pero tiene gente que reporta al bloque, a ningún otro lado. Estas tres estructuras son conceptualmente distinguibles, aunque los reglamentos no las distinguen. Y, por ejemplo, mezcla las funciones del presidente, pero cuando el presidente firma un contrato para pintar un edificio, lo hace como presidente de la estructura administrativa. Cuando dirige el debate o gira proyectos, lo hace como presidente de la estructura legislativa. Y cuando habla en nombre de la Cámara o asiste a reuniones de gabinete, es el presidente de la estructura política. Pero estas tres estructuras coinciden y están superpuestas en un cuerpo legislativo. Hay una particularidad. De izquierda a derecha decrece la informalidad. La estructura administrativa es altamente formal, sobre todo la Secretaría Administrativa. Los sueldos de un cuerpo legislativo se liquidan igual que cualquier sueldo. La contabilidad se liquida según normas de contabilidad, por suerte, porque el día que los cables del ascensor los resuelvan por acuerdos políticos, yo voy a usar solamente la escalera. Es muy peligroso. En la otra punta, en la estructura política, casi lo que prima es la informalidad. ¿Por qué? Porque la estructura política, lo que tiene cada bloque es las ganas de trabajar juntos, de la misma manera que los amigos que se juntan el sábado de la mañana a jugar al fútbol o el sábado de la noche a jugar al póker, no tienen un reglamento de funcionamiento del grupo, pero cada uno sabe cuáles son las reglas. Los bloques funcionan un poco así. Que haya reglamento o no haya reglamento es absolutamente irrelevante. Lo que importa es saber cuáles son las responsabilidades que cada uno asume en el bloque. Y la estructura legislativa es la verdadera usina productiva de la organización, particularmente el estamento de comisiones. La estructura legislativa es la que permite encauzar, bueno, estaría al revés el dibujo. La estructura administrativa le brinda a la legislativa la logística. Para que funcione la legislativa, alguien tiene que pagar la cuenta de la luz, alguien tiene que comprar papel, computadoras, y además alguien tiene que recibir los proyectos, caratularlos, distribuirlos a las comisiones, recibir los despachos de comisión, etc. Y la estructura política lo que le brinda es la representatividad. El sustento de representatividad de un cuerpo legislativo está en la estructura política. Y la estructura legislativa es la que permite encauzar esta tensión política en función de gobierno con la formalidad que se requiere desde la administrativa. Porque la función política del cuerpo legislativo no es una política de discutir abstractamente en el cafetín de la esquina. Es función política aplicada en función de gobierno. La política es el arte y la ciencia de gobernar un Estado. Bien. No, para. ¿Con qué reloj lo mido? ¿Con el mío? Están en una interrelación permanente y un punto central es la Comisión de Labor Parlamentaria, que es ni más ni menos que el reflejo de la estructura política en la estructura legislativa. Comisión de Labor Parlamentaria, integrada por las autoridades de la Casa y los presidentes de los bloques. Acá vemos que el legislador tiene 5 estaciones de trabajo distintas. Una es su oficina, donde él prepara proyectos, estudia temas y demás. Eso está en esa estructura legislativa. Pero además, él tiene que ocuparse de las comisiones, donde ya no se va a ocupar de lo que quiere, sino del tema que la comisión tiene en tratamiento, y donde su tarea no es defender su posición, sino ver de qué manera acuerda con los demás integrantes de la comisión. Eso está, por supuesto, en el segundo estamento de esa estructura. Otra tarea es el recinto, donde, como vamos a ver enseguida, no es donde se debaten los temas para buscar un acuerdo, sino donde se le explica a la ciudadanía por qué estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso está ahí. Además el bloque. En un consejo deliberante, o a lo mejor en la provincia de Tierra del Fuego no tienen tanto problema, pero los que han sido legisladores nacionales saben que uno, además de pertenecer a un partido político, pertenece a una región del país, a una provincia. Y los problemas de la pesca a los de Tierra del Fuego le importarán bastante o mucho y seguramente a los santiagueños muy poco. Y a ustedes no les importa el azúcar, pero sí les importa a los tucumanos o a los salteños. Entonces,
Estos tironeos regionales también hay que conciliarlos dentro del bloque y ver de qué manera acordamos posiciones. Y por último, eso está ahí por supuesto, por último tampoco puede olvidarse el distrito, sobre todo cuando está lejos, porque mal que mal el diputado de la capital federal el distrito lo tiene cerca, pero vos tenías bastante lejos el distrito, tu oficina a 3.000 kilómetros, entonces esto es otra cosa que también hay que cuidar. Estas 5 estaciones de trabajo del legislador tienen 2 consecuencias importantes. Una es el perfil de los colaboradores. Dependiendo para qué lo necesite, necesito un perfil u otro perfil. Yo necesito a alguien de mi confianza política para que me cuide el distrito cuando estoy en Buenos Aires, pero para que me lleve bien los papeles de la oficina, atienda correctamente el teléfono y trate bien a la gente que viene a verme, la verdad es que me da lo mismo de qué partido político es. Si yo quiero un asesor especializado en salud porque integro la Comisión de Salud, buscaré uno que no esté en mis antípodas políticas, pero tampoco me interesa que sea exactamente de la línea. Y la otra cosa es la simultaneidad de tareas. Con 5 estaciones de trabajo es casi imposible que el legislador no esté faltando alguna. La sesión dura demasiado tiempo y él cuelga un acto político, por ejemplo, o una entrevista que tiene en la oficina. Se le superponen 2 reuniones de comisión y estará en una o estará en otra, no puede estar en las 2. Es decir, esto es una tarea difícil de manejar. La agenda del legislador es muy difícil de manejar por este motivo. Vamos al trabajo parlamentario. ¿Cuál es el principio esencial del trabajo parlamentario? El acuerdo. Las decisiones parlamentarias se toman por acuerdos. ¿Por qué? Porque la esencia de la democracia es el acuerdo, no es la votación. La esencia de la democracia es el acuerdo. La votación es el último recurso democrático para tomar decisiones cuando no se ha logrado acuerdo. Y decidirlo por votación implica un acuerdo que es decidirlo por votación y no a las trompadas, a la carta más alta o con una carrera de embolsados, por ejemplo. Entonces, esto es esencial, entender que el acuerdo es esencial. ¿Y por qué es tan necesario el acuerdo? Porque acá se habló mucho de la participación ciudadana, de consultar con la sociedad y demás. Pero el problema es que los intereses de la sociedad no son homogéneos. Los intereses de la sociedad son distintos y muchas veces contrarios. El empleador quiere sueldos bajos, el empleado quiere sueldos altos. El profesor quiere exámenes difíciles, el alumno quiere exámenes fáciles. El que vende quiere cobrar mucho, el que compra quiere pagar poco. Son intereses encontrados y la única manera de encontrar una solución que satisfaga a todos es acordando, es ponerse de acuerdo. Y esta es la esencia de la tarea parlamentaria. Las decisiones de la autoridad deben contemplar estas diferencias, estos diferentes intereses y buscar una solución conciliadora, porque todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Si hay un déficit presupuestario y la autoridad decide paliar ese déficit con un impuesto al auto, yo no tengo auto, pero a mí igual me afecta la ley. Y no es que me afecte porque tengo que tomar taxi o que sea. No, ¿saben por qué me afecta? Porque no me salvé de pagar. Que si en lugar de hacer un impuesto al auto hubiera sido un impuesto a la barba, yo tendría que pagar. Me beneficia, pero me afecta. Todas las leyes repercuten en toda la sociedad y esto hay que tenerlo en cuenta. Las autoridades no pueden elegir a sus destinatarios. Como la ley va a repercutir en toda la sociedad, no hay manera de hacer como si yo fabrico un auto por el precio del auto, es decir, por el tipo de auto busco dirigirme a un sector de menos recursos o un sector más pudiente, a muchachos más jóvenes, a personas mayores como yo, por ejemplo, esas cosas. Es decir, uno va apuntando. En cambio, el legislador o la autoridad en general no tiene más remedio que aceptar la sociedad que tiene. Y al revés, la sociedad no tiene más remedio que aceptar las decisiones de esa autoridad. Si yo tengo plata, puedo comprarme el auto o no comprármelo. Pero el que vive acá no puede decir, no, a mí las leyes de Tierra del Fuego no me gustan, me voy a regir por las de San Juan. ¿Qué te parece, Milica? O te vas con él a vivir a San Juan o acá cumplís estas, no hay vuelta. En términos de gestión de la calidad, la relación proveedor-cliente es inalterable. Como las decisiones se toman sobre la base de acuerdos, el procedimiento parlamentario no tiene las características de rigidez
de los procedimientos administrativos o judiciales, y el plazo es la excepción, nunca es la regla. Porque ¿cuánto tarda la gente en ponerse de acuerdo? Y depende, a veces rápido, a veces no. Entonces, el debate parlamentario implica una deliberación que debe tender a la búsqueda de acuerdos para poder tomar decisiones, con el tiempo que haga falta. Y esto hace que el debate parlamentario sea completamente diferente que el debate judicial, a pesar de que los medios, cuando hay una elección legislativa, llaman al primero de cada lista para hacer un pseudo debate para ver de qué manera cada uno destruye los argumentos del otro. Eso no tiene nada que ver con el debate parlamentario. El debate parlamentario y el debate judicial son distintos, son absolutamente distintos. Y además, lo que también se llama debate parlamentario no es lo mismo el de las comisiones que el del recinto. Tiene razón Fermín Ubertone cuando dice en el recinto no hay debate, hay discursos. Hay discursos. Fíjense, en el debate judicial, los que debaten discuten para que decida un tercero, el tribunal, el jurado, lo que sea. En cambio, en el debate parlamentario, los que discuten son los que tienen que decidir. En el judicial, el objetivo es ganar la discusión y destruir los argumentos del otro. En el debate parlamentario no, el objetivo es lograr un acuerdo. En el debate judicial solamente se gana si el otro pierde. En el debate parlamentario no, solamente se gana si conseguimos un acuerdo. Y si uno queda fuera del acuerdo, pierde, pero los demás también pierden un poco. Son completamente diferentes. Y entonces tenemos también otra consecuencia, que es que el legislador no tiene obligación de dar cuenta del porqué de su decisión. Porque lo que yo les decía, el debate en las comisiones y el debate en el recinto, en las comisiones, los destinatarios son los demás legisladores con los cuales tiene que llegar a un acuerdo. Pero en el recinto no. Cuando habla el legislador en el recinto, le habla a la ciudadanía y le explica por qué está a favor o por qué está en contra de un proyecto, porque, como ya se dijo esta mañana o ayer, desde 1810 que queremos saber, el pueblo quiere saber de qué se trata. Entonces, yo estoy absolutamente en contra de estos recortes de tiempo en la sesión. Porque no me importa si el diputado escucha o no escucha. A mí, ciudadano, me están cercenando el derecho de saber qué es lo que pasa, de saber qué es lo que se trata. Entonces, esto me parece que es también un factor importante, porque más allá de la publicidad que se le dé a la sesión, que me parece que hay que hacerla, que se transmita por televisión y todo, esto va a servir si al legislador le da tiempo de hablar, si no, es poco lo que va a servir. Pero son las 7:10 por ahí nomás. Bueno, la autonomía de los parlamentos, unida al hecho de que la máxima autoridad es el operario final, tiene estas dos consecuencias. Los reglamentos parlamentarios no son tan rígidos como en otro lado porque los hacen ellos mismos. El juez no puede cambiar el tiempo que le va a dar al demandado para que conteste la demanda, porque el código le dice un plazo determinado. Y la otra, cualquier trámite aparentemente irregular se blanquea en la decisión final. Si yo digo, yo voy a ir por acá, bueno, voy a ir por acá, pero resulta que hay un piquete, que yo digo, no, me desvío y voy por otro lado. Ay, no, pero vos dijiste que ibas a venir por acá. Sí, ya sé, pero ahora cambié de idea. ¿Y cuál es el problema si el operario final va a ser el mismo que decidió el procedimiento? No hay demasiados problemas. Se aprueban pocas leyes, se tarda demasiado tiempo en cada uno. Yo no voy a opinar sobre esto, pero sí les voy a dejar algunas opiniones que me parece que pueden ser interesantes. Este es un funcionario del servicio, o era del Servicio de Investigaciones de la Ética del Congreso de Estados Unidos. En 1990, en un Congreso de Modernización Parlamentaria, dijo: la rapidez no es un atributo esencial de una legislatura y en la mayoría de los casos acelerar el proceso legislativo no es un propósito deseable. Desarrollar la política pública toma tiempo mismo en esta era de comunicaciones casi instantáneas. Se debe consultar con los varios sectores de la sociedad que van a ser afectados por una determinada ley importante para determinar sus opiniones. Se debe consultar asimismo la opinión de los funcionarios ejecutivos que van a encargarse de la ejecución. Los peritos, eruditos, especialistas, todos tienen interés comprensible en aportar a la política definitiva que promulgue la legislatura. Se debe movilizar las facciones legislativas dentro de los partidos y a través de las líneas partidarias en apoyo de la propuesta. La acción rápida puede ser acción irreflexiva. Esto dijo un fulano en 1990. Pero 80 años antes, Alejandro Carbó, diputado
por Entre Ríos, después compañero de fórmula de Lisandro de la Torre en el 16, dijo otra cosa que también hay que tener en cuenta. Las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes y tienen por sobre todas las funciones la función política. Ojo, la política aplicada en función de gobierno, como dijimos recién. Si seguimos andando para atrás y retrocedemos otros 300 años, nos encontramos con un inglés, Matthew Hale, abogado, juez y parlamentario, que dijo esto: es una razón para mí, una ley por la que el reino ha sido felizmente gobernado durante 400 o 500 años, que aventurar la felicidad y la paz de un reino con alguna teoría inventada por mí. Y si seguimos más para atrás y nos vamos al siglo I, nos encontramos con Publio Cornelio Tácito, que fue cónsul, senador, historiador y gobernador del Imperio Romano, que tiene una frase que es mucho más cáustica: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Así que yo no me preocuparía tanto de sacar muchas leyes, porque a lo mejor no es un buen índice de comportamiento del cuerpo legislativo. No sé si vale la pena volver al cuestionario, esto ya lo vimos. Si es unicameral o bicameral, hay distintas opiniones. Lowenstein dice que habrían tenido un diálogo Washington y Jefferson. El Senado es el plato en el que se enfría el café de la taza de los representantes. Y por algo, muchas legislaturas, creo que la de acá también, muchas legislaturas unicamerales necesitan del procedimiento de doble lectura para algunas leyes. ¿Acá tienen doble lectura? No. ¿La tiene? ¿Cómo? El Consejo Deliberante. Claro. Pero lo tiene la legislatura de Río Negro, lo tiene la de Buenos Aires, lo tienen otras. Bueno, esto dejémoslo, cada uno tendrá su propia opinión. Los tiempos que tarda el Congreso en sancionar una ley deberían acortarse, ya lo hemos visto bastante. Cuando el bloque niega el quórum en una sesión, ejerce su derecho, se abusa de su derecho, no tiene derecho. Bueno, acá lo que me parece que hay que ver es el tema de tanta sacralización de la sesión. La cantidad de colaboradores que tiene un legislador, si son muchos, necesarios o pocos, bueno, esto depende de cuánto tenga la Cámara en su conjunto. Es decir, acá se han hablado de que hay algunos cuerpos legislativos que tienen una gran cantidad de asesores del cuerpo. Bueno, si hay muchos en el cuerpo, el legislador necesitará menos, pero si no, no. Si es un buen mal legislador, de acuerdo con su accionar, sí, porque presenta muchos proyectos. Miren, Ramón Castillo durante todo su mandato presentó uno solo. Cuando se aprobó fue la primera ley de quiebra que tuvo la Argentina. Me parece que ya lo salva al pibe como senador nacional. Es muy fácil encontrarlo en su despacho y hablar con él. Si está siempre en el despacho, está descuidando las otras estaciones de trabajo. Soluciona los problemas de quien concurre a verlo. El legislador no es un gestor privilegiado. No está para solucionar los problemas individuales. Él le puede dar una mano a la gente de la provincia y todo, pero esa no es su tarea fundamental. Así está siempre en las reuniones de comisión y participa. Yo creo que eso sí es importante, pero sí hay un sistema de comisiones que le permita hacerlo. Porque como en muchas legislaturas o en el Congreso Nacional, cada diputado, cada senador tiene que estar en 7 o 8 comisiones, es imposible que asista a las reuniones de comisiones. Hay que armar un sistema en el que él esté en una o como máximo en 2. Si asiste siempre a las sesiones y participa en el debate, acá les cuento algo. Cuando en la Segunda Guerra Mundial el bombardeo nazi destruyó el Palacio de Westminster, el Parlamento inglés, al discutir la reconstrucción se discutió, en primer lugar, si se hacía con un estilo como el que era o con un estilo moderno, y el que más insistió para que se hiciera como era Churchill, que además dijo de mantener el sistema del recinto, que no es hemiciclo como estamos acostumbrados, sino 2 franjas enfrentadas para oficialismo y oposición, con una alfombra bastante lejana, debe estar como 8 o 10 metros, una franja de butacas, digamos, de la otra, con una alfombra que tiene 2 franjas de color, y el presidente les dice: les recuerdo a los señores diputados que los dedos de sus pies no pueden tocar esa franja, porque está hecho para que se insulten de arriba abajo, pero no puede agarrarse las trompadas los de acá con los de acá. Y además dijo otra cosa que también es interesante. Churchill dijo: la segunda característica de una Cámara diseñada como la Cámara de los Comunes es que debe ser de un tamaño en el que no quepan todos los diputados a la vez. Porque si el tamaño de la Cámara permite que quepan todos sus miembros a la vez, 9 de cada 10 debates se llevarán a cabo en el deprimente clima de una Cámara semivacía. Y esto no lo decía Uñoque, esto lo decía Churchill, que de esto sabía bastante. Y efectivamente,
La Cámara de los Comunes tiene 650 miembros y el recinto tiene 437 asientos. Así que no nos asustemos tanto tampoco de que haya escasa participación de los legisladores en la sesión. Bueno, voto de acuerdo con su criterio y no con el del bloque. Esto también podríamos hablar ahora sobre esto, pero yo creo que esto tiene que ver con la capacidad del legislador de saber acordar o no con los demás. El intransigente que quiere defender siempre su posición y todo, podrá ser bueno en otras cosas, pero me parece que como legislador no sirve demasiado. Esto lo vi adjudicado a Martín Fierro y no es de Martín Fierro. Para llevar a buen destino la carreta del Estado no hay que confiar demasiado ni en ordenanzas ni en leyes, sino en que todos los bueyes tiren para el mismo lado. Muchas gracias.